Buenas noches, soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. Hoy en día, la televisión es el medio de comunicación más influyente porque difunde valores, pero sobre todo porque influye en todas las decisiones de los ámbitos social, económico y político. La televisión es un medio con el que convivimos desde hace décadas y tiene la función de informar, entretener y educar. Sin embargo, muchas personas consideran que no cumple esta última función y que más bien solo se centra en entretener. Por eso, el día de hoy, aquí en Hablemos Claro, vamos a debatir justamente sobre este tema, la televisión actual versus la televisión de ayer. El Perú es uno de los países de Latinoamérica que posee una de las mayores tasas de consumo de horas de este medio por habitante al día. Y uno de sus problemas más serios es su contenido, especialmente en horarios que supuestamente son aptos para toda la familia. El debate empieza con que esta televisión le pone más énfasis a la violencia física y también muestra muchos estereotipos que promueven la explotación, la difamación, la injuria y la discriminación, atentando así contra la dignidad de las personas. Por eso, en el año 2015, un gran número de peruanos salió a las calles y se movilizó en varias marchas que iban contra la televisión basura, exigiendo el cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, que está referido al horario de protección del menor. Y asimismo, también piden el respeto por el artículo 14 de nuestra Constitución, que exige que todos los medios de comunicación social deben apoyar con la educación y la formación moral y cultural de los jóvenes. Vamos a ver a continuación un informe sobre este tema elaborado por la producción del programa. Adelante. La televisión peruana ha sufrido diferentes cambios o modificaciones propios de la época, tanto en su contenido como presentación de cada programa, hasta la actualidad. Esto ha generado diversas reacciones, ya que algunas personas consideran que la televisión de antes era más educativa, fomentaba valores, costumbres, en comparación con la televisión de ahora, puesto que solo dan un mal ejemplo para nuestra sociedad. La televisión de hace algunos años atrás, señalan, tenían contenidos educativos para los niños, programas culturales que fomentaban conocer más de nuestro país, así como programas de entretenimiento. Sin embargo, en la televisión de hoy podemos encontrar algunos programas que generan un estereotipo dentro de los más jóvenes. Así lo señalan algunos especialistas. Por supuesto, negativos, que se meten en el inconsciente de las personas, es aquellos que te dicen, tú tienes que ser como esta persona para que seas exitosa, y eso es lo que muchos programas te están vendiendo, y le dicen a los niños, si no tienen un cuerpazo de una modelo, y eres rubia y eres bonita, disfrútame, pero no vas a triunfar. Sin embargo, otros indican que la televisión de ahora no influye en el comportamiento del niño o joven, ni crea una perspectiva reflejada en una persona pública. Yo reivindico al Estado que haya cierta educomunicación, es decir, una cierta educación en la cultura visual desde que uno es pequeño, porque igual que se estudia matemáticas, se estudia cualquier cosa, nosotros estamos rodeados de medios desde que nacemos. Entonces, ser crítico con el medio podría solucionar parte en un futuro de ese tipo de televisión que tenemos. Y por otro lado, la televisión también tiene un elemento fundamental, que es gratis, que es gratuita. Pero cuando mucha gente dice, si no te gusta, cambia de canal. Claro, cambia de canal. Por ejemplo, en una honrosa cadena como puede ser Canal 7, que es pública, que tiene cierta programación interesante, ¿no? Además, quizás una de las diferencias entre la televisión de hace algunos años con la de ahora es la cultura. Actualmente, los diferentes canales de televisión no le dan importancia a programas culturales. Si bien es un tema que genera más de una opinión, lo cierto es que la televisión es un medio de difusión con mucho alcance y poder en la población. En esta nota hemos podido ver un poco sobre la evolución de la televisión peruana. Las personas que están en contra de la televisión actual de entretenimiento cuentan que su origen se dio en la década del 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, porque ahí se trató de extender al máximo el talk show de Laura Bozzo, los cómicos ambulantes,
los programas y noticieros dedicados a la farándula. Entonces se veía diariamente la vida privada de personas, de parejas y de familia, con el fin de poder cerrar los ojos a la población para que no se dé cuenta de los problemas reales de nuestro Perú de ese entonces. Ahora, pues, se continúa con esa línea. Según un estudio realizado en el año 2016 por Concord TV sobre el consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes, los programas realities, programas que son muy criticados porque no se les considera para nada educativos, pues son los más consumidos por los pequeños de la casa. Y tanto es así que el 52,8% pues admira a estos personajes, a estos chicos realities, y les gustaría ser como ellos. Hay que resaltar que la televisión sigue siendo el medio más consumido por los pequeños de la casa, con el 99,8%. Y por el otro lado, las personas pues que de verdad lo que quieren es una televisión educativa, como era la televisión de antes, pues lo que exigen es una programación de calidad, donde se muestre la realidad nacional. Les comento que en los países de primer mundo, la educación es el objetivo primordial de las televisoras públicas y también es un componente esencial para dar licencias a las televisoras privadas. Dicho todo esto, llegó el momento de conocer tu opinión sobre este tema. La pregunta para el día de hoy es: ¿qué prefieres, la televisión actual o la televisión de ayer? Ingrese ahora mismo al Facebook del programa y cuéntenos todas sus opiniones sobre este tema. Como ya es costumbre, al final vamos a presentar pues el resultado de esta encuesta y también leeremos algunos de sus comentarios. Ahora nos vamos a un corte, pero no se mueva porque al regresar vamos ya a dar inicio a este gran debate sobre la televisión actual versus la televisión de ayer. Volvemos aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y el día de hoy tenemos un interesante debate porque vamos a hablar sobre la televisión de antes versus la televisión de la actualidad. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Por un lado está el psicoterapeuta Eduardo Ávila. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, decía Carla. ¿Cómo estás? Tú nos vas a hablar justamente sobre la televisión de antes, ¿no? Y por el otro lado está con nosotros la psicóloga Leslie Arica, que nos va a hablar sobre la televisión actual, de este momento, la de entretenimiento, y vamos a ahondar más adelante. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, antes de dar inicio a este debate vamos a ver una nota elaborada por la producción del programa, porque ellos salieron a las calles a preguntar a la gente qué opina sobre la televisión actual versus la televisión de antes. Vamos a ver. Las diferencias entre los programas de televisión de hace unas décadas y los de ahora son la duración, el tipo de contenido e incluso el formato. Pero ¿qué es mejor? ¿La televisión de ahora o la de antes? Salimos a las calles para saber qué es lo que piensa el ciudadano de a pie al respecto, y esto es lo que nos mencionaron. Si tienes un cuerpo bonito o eres gringa o qué sé yo, eres arreglada, ya tienes, digamos, oportunidad para entrar a un reality. La calidad de artistas de antes realmente eran artistas, no como ahora que solamente se dedican a mostrar su vida, aparte de que no es realmente un ejemplo, ¿no? Un artista es un ejemplo y lleva una gran responsabilidad, no como los jóvenes, porque son jóvenes los que están en la televisión ahora, que realmente son gente irresponsable y que no tienen ni pudor ni nada. Estos realities crezcan, que además más que todo llama la moda, ¿no? Y esto de los likes, esto de volverse famoso, hace que los jóvenes llamen más la atención. ¿Sabía usted que la televisión de antes creaba familia y ahora es todo lo contrario? Bueno, yo creo que los contenidos de ahora son un poco más sexuales, con contenidos no aptos para la sociedad de ahora. Antes, bueno, era considerada la caja boba un medio entretenido, un medio cultural, un medio en el cual la persona podría identificarse con programas culturales, programas que lleven más allá la educación y que generen un cambio, un progreso para la sociedad, pero hoy en día los programas o los contenidos son dirigidos netamente para hacer que la población se entretenga con chismes. Ahora está muy
recurrido al tema de que es los espectáculos, las noticias, los chismes de otras personas. Entonces, esa es la comedia de la gente hoy en día, cosa que no debería ser porque ha cambiado la sociedad. La sociedad de antes era un poco más reservada, un poco más enfocada en su vida, pero ahora está enfocada en la vida de los demás. Siento que la de antes mostraba un contenido mucho más saludable, sobre todo para los niños y jóvenes, mientras que la televisión de ahora solamente se trata de mostrar tu cuerpo, de los prejuicios, de los estereotipos. Esa creo que es la mayor diferencia que hay entre la televisión de antes y la de ahora. Anteriormente, hablamos de los años antes del 2000, pues la transmisión era bastante cultural, a que ahora existe realities, existe programas, hasta en las mismas noticias nos pasa algo que en otros países no lo pasan. Por ejemplo, lo que es la violencia, lo que es más que todo los robos, en los medios en este país pues transmiten de una u otra manera, los peruanos tratan de ver esas modalidades y lo captan y lo pueden llevar así en la sociedad. Como hemos podido escuchar, muchas de las personas a las que Hablemos Claro entrevistó añoran la televisión de aquellos tiempos, en los cuales era más educativa que entretenida. En esta nota hemos visto, acá con los invitados de hoy, cómo la gente critica mucho la televisión actual. Y quiero empezar contigo, Leslie, para que nos hables cuáles son las características de la televisión peruana de hoy en día. Claro, una diferencia muy visible a la televisión antigua, ¿no? Por decirlo, ahora está más basada en el show, en el cotilleo, bastante vulgar, que no respeta horarios, ¿no? Hace poco vimos, creo que en uno de los programas, cómo se agredían, bastante violencia. Ahora vemos más gente en el gimnasio que en las universidades. Lamentablemente, estamos ya en un punto donde la televisión está dañando la parte importante que genera el comportamiento del ser humano, ¿no? Porque la mayoría de niños aprende por observación y los patrones que tenemos no son los adecuados dentro, pues, ¿no?, de lo que es nuestra televisión actual. Te decía que es bien preocupante porque el público que más ve estos programas son los niños, ¿no? Y eso es alarmante, ya lo vamos a conversar más adelante. Ahora, Eduardo, háblame un poco sobre cómo era la televisión de ayer, de antes. La televisión de antes considero que era una televisión que reunía a la familia. Era una televisión que nos llevaba a compartir de repente programas favoritos toda la familia. Nos sentábamos todos frente al televisor y era una alegría poder compartir esos momentos. La televisión, de hecho, ha perdido esa capacidad de reunir a toda la familia. Así es. Hay tal diversidad que cada quien en el hogar tiene su televisor y finalmente también se ha individualizado tanto al ver la televisión a través del teléfono, ¿no? Entonces se ha perdido ese toque familiar. Antes los programas se dirigían hacia la familia. Ya no lo hacen, cuidaban más a los niños también. El horario de protección al menor, ¿no? Estaba bien muy regulado, se respetaba. Así es. Sí. ¿Y por qué, no sé, Leslie, por qué de un tiempo a otro, hoy en día tenemos una televisión, pues, donde la gente comenta, se basa en el entretenimiento, pero un entretenimiento poco que hace saludable. daño, ¿no? Efectivamente, no. Como si bien decía, antes pues salvaguardábamos la vida de los niños y no había esa necesidad de poner pues mayores de 14 años que estipula la ley. Sin embargo, ahora las leyes se han establecido, pero no se ejecutan, puesto que en casa la mamá muchas veces no están viendo combate, esto es guerra, o ciertos programas que son para niños mayores, pero están viendo los pequeñitos, ¿no? Y son la mayor audiencia. Y estos son, pues, aludidos por la mamá, ¿no? Que los incentivan y que están en la risa, en el show. Y ese tipo de espectáculos que ven, pues, ahí son jóvenes que están más culturizados en su cuerpo que en lo que es, pues, una sociedad culta. Cuando hacen las preguntas, ¿no? Llenan vasitos, pero hazles preguntas de cultura general, lamentablemente se burlan de sus propias, por decirlo así, hazañas, ¿no? De no saber cosas tan simples, la capital, por ejemplo, de algún país, ¿no?
entre ellos lo toman como una gracia. Entonces el niño que identifica, el no saber es burla, es gracioso, me ayuda a qué, a mejor para qué saberlo, si la persona que yo tengo identificada como patrón de ídolo no lo conoce, no lo sabe. Además, hace poco escuchaba dentro de consultorio que venía un niño, ¿no? Le decía, pero yo quiero ser modelo. Los modelos no necesitan saber para qué voy al colegio. Y es muy triste, ¿no? Ahora los niños no saben ni qué estudiar. Gran parte de nuestro consultorio, y creo que concordamos en eso, está lleno de niños que piden test vocacionales y a medida que se les hace el test, no quieren nada, todo es a nivel bajo, ¿no? Están más confundidos y su ideología es la parte la parte fantástica, la parte de ficticio y la parte también pues bastante, digamos, habla mucho de la persona, ¿no? Quieren verse bien, lucir bien, vestirse bien, ¿no? Todo lo que es netamente apariencia, pero nada, digamos, de un contexto de cultura general, aprender mucho más, saber mucho más del país, no les interesa. Ya se ha perdido mucho ellos, se han perdido los valores, el respeto de casa, que están lamentablemente apoyados por los padres, ¿no? Lamentablemente, sí. Eduardo, antes el niño podía aprender con la televisión, valores, por ejemplo. Por supuesto, si vemos, el niño no veía el programa que ahora ve. Ahora el niño ve un reality, bien, donde los personajes son jóvenes. Jóvenes que, como dijo mi colega muy acertadamente, trabajan mucho su cuerpo, su vestimenta y muchas veces venden escándalo también, ¿no es cierto? Entonces, ese es el personaje que ahora mira el niño. Bien, y si vemos también el dibujo animado que mira el niño, es muy diferente al dibujo animado que veía antes el niño. Bien, el dibujo animado anterior era generalmente un superhéroe que protegía, que salvaguardaba, que estaba siempre atento a ayudar. Bien, ahora vemos personajes muy raros, que ya no son ni animalitos ni humanos, sino son creaciones extrañas que no tienen forma para un adulto, que un adulto así nada más no los entiende con facilidad. Y generalmente destruyen todo, lo arruinan todo y sin embargo le llaman la atención del resto de personajes, ¿no? Son héroes dentro de su grupo y eso es lo que están viendo los niños, ¿no? Ya no están captando valores de estos personajes, sino mucha confusión. Eso es lo que puedo observar. Sí, y vemos hoy en día, pues en esta televisión, la programación, que está llena de programas, noticieros dedicados a la farándula, nada más, ¿no? A ver estos escándalos, los chicos reality, lo que hacen. Es así, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es lo que...? En la mañana están los programas que, si bien es cierto, empiezan con las noticias, pero todos los canales están con su parte de espectáculos. Y está basado justo en estos realities, ¿no? Que ahora todos los programas lo tienen y dicho sea de paso, ha sido un boom. Y la gente lo dice pues con bastante admiración, pero lamentablemente eso es bastante penoso, ¿no? Porque no nos está enseñando nada, ¿no? Y los padres... Muchos, porque no tenemos una escuela para ser padres, lamentablemente a veces nos dejamos llevar por los demás, por la amiga, por la vecina, entonces fomentamos más ello, ¿no? A veces nos ponemos a ver la novela, ¿no? Incluso el tema, por ejemplo, esto de La Rosa de Guadalupe, que me ha quedado bien grabado porque hace poco tuve un paciente que consumía y le decía, pero mamá, en los programas que tú ves, ¿por qué me consideras adulto? Si en los programas que tú ves, inmediatamente dejan las drogas, ¿no? Pero no es así, sino que es, supuestamente esto es un tiempo que se da, pero lo hacen ver como que tan fantástico que el niño a su corta edad y con la poca educación que recibe y la poca orientación de la madre, no lo entiende, no lo percibe como debe de ser y lamentablemente, creo yo, y estadísticamente hablando, en el INEI ha aumentado esta tasa pues a un 35% y es bastante alta. En este caso yo lo escuchaba al niño y para mí era bastante triste y el papá se reía, ¿no? Y la mamá estaba asustada porque esto ya estaba pues más allá. De repente va a tener, no sé, se le va a pasar. Estamos hablando de procesos adictivos, procesos que dañan, ¿no? Todos los que están en los realities se drogan, o sea,
cosas así que ellos ya lo malinterpretan por ciertos comentarios que se dan en las mismas noticias, ¿no? Que lo encontramos así, que la amiguita de todos, las niñas, los valores de las niñas, la moralidad que se entrega ya no es la misma. Sí, tienes mucha razón en lo que dices, Leslie. Yo te quiero preguntar ahora, Eduardo, ¿en qué afecta a nuestra sociedad el tener una televisión de entretenimiento donde se alimenta o lo que busca es alimentar el morbo público, ¿no? Bien, de hecho que nos afecta a todos, nos da malos modelos negativos, bien, pero también es necesario reconocer de que nuestra formación, nuestra educación viene de la familia. Bien, viene de la familia, de la escuela también. Claro. La escuela influye y la sociedad a través de los medios influye, pero se dice ahora a través de las investigaciones de que no es mucho lo que puede influir. Y esa es la parte positiva, ¿no? Que la televisión se ha hecho para entretener, se ha hecho para vender, bien, y que no tiene mayor influencia tampoco en la sociedad. Y eso es un dato interesante. Porque generalmente nos preocupamos bastante acerca de qué tanto daño puede hacer la televisión. Bien, felizmente los investigadores van diciéndonos de que no es tanta la influencia. No es tanta, pero tal vez en los niños sí lo sea. Probablemente en la formación de los niños sí. Claro, porque ya personas que son jóvenes o adultos ya pues tienen una capacidad para poder discernir entre lo que es real, lo que no es real y todo eso. Entonces siempre es recomendable que los padres tengan algunas medidas, tomen algunas medidas para que no se perjudique el niño, ¿no? Primero, que un niño tiene que tener un horario establecido para dormir, que debe ser temprano. En muchas casas, en muchas familias vemos que los niños se acuestan cuando ellos quieren, y esa es una regla básica, ¿no? El niño debe dormir temprano. Un niño debe dormir entre las 7, y de repente un niño más grandecito, máximo 9. Entre 7 y 9 de la noche es un muy buen horario para que los niños duerman. Duerman y descansen. Por otra parte, cuando se ve televisión, debemos estar allí, compartiendo con ellos. Bien, porque es un excelente momento también para empezar a polemizar, para empezar a hablar acerca de lo que ellos están viendo. Que nosotros podamos interpretar algunas de las cosas que se dicen allí. Bien, es necesario también que pongamos normas. Hay programas que no se deben ver. Así de simple, ¿no? Bien. Y los chicos deben respetar. Debe de ser así, muy bien. Vamos a ir ahora a un corte, pero vamos a volver dentro de un rato para seguir debatiendo justamente sobre esto, la televisión actual versus la televisión de ayer. Ya volvemos. Regresamos aquí en Hablemos Claro. Estamos debatiendo sobre la televisión actual versus la televisión de ayer. Y habíamos quedado en el bloque anterior conversando con Eduardo sobre cómo algunas pautas en la educación de los niños con respecto al consumo de la televisión, ¿verdad? Hablábamos, para que el público lo tenga bien claro, que el niño tiene que dormir pues entre las 7 o las 9 de la noche, de que tiene que estar acompañado con sus padres y también que tiene que haber normas que les diga, por ejemplo, pues este programa no puedes ver, este sí, ¿no? Y también creo un poco, pues comentar, ¿no? Los programas que uno ve, ¿no? Para que el niño mientras vaya creciendo, pues también, pues esta capacidad de poder discernir entre lo que es real y lo que no es real, pues lo vaya adquiriendo, ¿no? Claro, sucede que si bien es cierto, la televisión no influye a medida de o en el porcentaje de para generar pues un trastorno de personalidad en el niño. Sin embargo, esta tasa se ha aumentado no porque la televisión influye, sino porque dentro de casa los procesos o patrones de conducta para el niño, y ahí es donde coincido con mi colega, viene de casa, es la formación. Pero como no tenemos una escuela para ser padres, lamentablemente los padres apoyamos a nuestros hijos y en vez de poner los horarios establecidos que un niño debe dormir 8 de la noche, lo máximo que debe dormir un niño, para poder pues dormir sus horas completas, estimular la neurona, el crecimiento, generar un proceso de atención y concentración. ¿Qué sucede? Que estos programas empiezan, curiosamente, a las 8 de la noche.
El niño se queda hasta las 9 de la noche viendo ahí el reality, mientras coge el sueño y está con la mamá y el papá y están que risas. Entonces es incentivado y motivado por el padre y esto puede generar un trastorno de la personalidad. Muchos niños empiezan pues desde muy pequeños que pueden tener un trastorno negativista desafiante, donde el niño empieza a generar pues actos de rebeldía, actos de violencia producidos netamente en contribución con la televisión y la mayor parte pues que es la formación de casa, ¿no? Donde no se les pone patrones de conducta, el niño hace lo que quiere, duerme a la hora que quiere, tiene que ir al colegio, se levanta a las justas con sueño, se va a dormir al colegio, entonces no hay un patrón de orden, llega a casa, se pone a ver tele. Ahora todas las televisiones en su gran mayoría tiene YouTube, Netflix, no, digamos que estamos hablando de un contexto desde la, D hasta la A, ¿no? Que son los patrones digamos, en tasas de economía. ¿Qué pasa? Llegan, lo primero que hacen es ver la tele, entran al YouTube, están los famosos youtubers, están los famosos programas de ficción y lamentablemente son contribuidos más. No veas YouTube, pon tele, vamos a buscar la tele, ¿qué vemos? Realities en las tardes, noticias de show en las mañanas, tarde y noche, entonces no estamos contribuyendo. Y otra cosa que recalco a los más pequeñitos, los dibujos, son dibujos pues que parecen diablos, ahora los zombies que están ahí. Hace poco llega un paciente y me dice, ¿usted cree que haya, y era una persona mayor, ¿no?, de tanto ver todo ese proceso? Imagínense en una persona mayor, estoy hablando de una persona de 29 años, ¿cómo puede esto generarse en un niño? ¿Usted cree que hay una invasión zombie? O sea, y uno se pregunta, y es curioso, ¿no? Nosotros decimos, pero ¿qué le pasa? Es una persona mayor. Pero me lo dijo con una seriedad y me dice, yo pienso que sí. Entonces, no estamos hablando de una persona que no tiene profesión, es una persona con profesión, una persona bastante, digamos, si hablamos letrada, pero con estos pensamientos pues se la pasa jugando con el niño, entonces lo llevan al niño por un proceso conductual y evaluamos al padre qué proceso conductual vamos a ver en el niño si el padre es el modelo del niño, ¿no? Generado por la esposa, ¿no? Los hijos tienen los nombres de animes. Entonces estas cosas se van ya generando y van repercutiendo en generaciones tras generaciones y no rompemos la cadena. Lamentablemente nuestra sociedad no es apoyada por una cultura. Ya estamos perdiendo todo ello. Es verdad. Miren, se dice que la televisión tiene pues unos objetivos claros: informar, entretener y educar. Pero hay personas que consideran que no debe educar la televisión. ¿Tú piensas que debe educar o no? La televisión debería educar. Debería educar. Debería educar, pero vemos que cada vez más se inclina hacia el lado comercial, alejándose de la parte educativa. Bien, hay muy poco interés por educar. Programas culturales, muy pocos. Programas de concurso sobre cultura general, muy pocos. O si los hay, pues los auspiciadores no ingresan ahí, ¿no? Así es. Entonces, por tanto, no hay dinero, no hay sintonía y lo sacan del aire, así de simple, ¿no? Estamos en una sociedad de consumo, donde se incentiva simplemente el consumo, ¿no? El comercio, la venta, el negocio, el ganar dinero. Bien, generando una sociedad muy superficial que afecta directamente a los niños, sobre todo, ¿no es cierto? Los va formando así. Así, ¿no? Como seres superficiales. Así es. En el consultorio suelo recomendar a los padres de que los niños no tengan, en su dormitorio no tengan pantallas propias. Bien, no laptop, no teléfono celular, no televisor para ellos. Bien, pueden tener de repente un equipo de sonido. Uy, pero genial. Yo te puedo decir, por ejemplo, siendo padre de familia o una joven, está loco, este es psicólogo, ¿cómo no voy a tener una laptop, hoy en día? Pero hay que decir, hay que explicar. Que un niño llegue a manejarlo adecuadamente, estamos bien lejos. La laptop siempre les enseño en el consultorio que se usa siempre mirando hacia afuera, jamás mirando hacia la pared, que se ponga donde todos transitan y puedan saber qué está viendo el niño. Igual la pantalla, el monitor, igual. Bien, que no haya un televisor en el dormitorio de un niño. Bien, el niño muchas veces dice, me voy a dormir. La mamá jura, el papá jura que está durmiendo, pero el niño está con el celular o con el televisor prendido y en horarios inadecuados.
viéndose expuesto de repente a ver cosas que no debería de ver para su edad. Bien, entonces esta es una medida drástica. Recuerdo una mamá que llega al consultorio con su hijo y me dice, bueno, los padres separados, el papá ha hecho el mejor esfuerzo por ponerle el mejor televisor, la mejor computadora y han hecho toda una instalación para que tenga todo, el cable y todo allí, muy bonito, pero cuando entendieron se decidieron a sacarlo todo. Toda esa conexión que habían hecho la sacaron y a los 2 meses estábamos viendo nosotros los resultados. Era otro el niño. Bien, había avanzado en hábitos de estudio, había mejorado mucho, había disminuido ligeramente la hiperactividad que mostraba, estaba mucho más concentrado, mucho más atento con los temas académicos. Importante, bien interesante lo que ha dicho aquí Eduardo. Ya, entonces, Leslie, ¿qué podemos hacer para tener pues una televisión que eduque? Y si no tenemos una televisión que eduque, ¿cómo hacemos nosotros como padres de familia en nuestros hogares? Contribuyendo a lo que decía mi colega, si bien es cierto, los niños no están con la lacto, ahora las computadoras gamer que están de moda y los niños pregúntanles cuánto tiempo pasan ahí. El padre dice, no, mi hijo es tranquilo, solamente le dejas la computadora y no me molesta para nada. Pero lamentablemente lo traen a ese niño. ¿Por qué lo traen? Porque el niño tiene problemas de TDAH, trastorno de déficit de atención o hiperactividad muchas veces, porque el niño generalmente ya no ve la parte real, sino la parte imaginativa, la parte de ficción. Cree, imagina matanzas, violencias, los famosos juegos que son contribuidos pues por tantas horas. Ahora no solamente es ellos, niños de 9 años en el colegio de mi hijo, ¿no? Es para mí asustante que vea iPhone, celulares pues carísimos, que el niño está expuesto a que el niño no tiene conciencia de lo que es un robo, de qué tanta maldad haya, le pueden hacer mucho daño. Hace poco venía una paciente, la niña tenía 12 años, estaba totalmente asustada. ¿Qué sucede? Que se habían filtrado al WhatsApp y le estaban escribiendo pues y le decían, envíame fotos desnuda, envíame, a ver, tómate una foto, primero con una foto de perfil. Entonces la niña ya empezó pues inocentemente a mandar hasta que ya le dijeron, te estoy viendo, estás con tal ropa. Y la madre no se enteraba si el hermano no se lo decía, porque la niña asustada tenía miedo que la mamá le iba a castigar, pero no sabía que estaba expuesta a un tráfico humano. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Los padres compensamos, eso es muy importante. No, que yo en mi niñez no tuve nada, pero ahora soy un profesional o soy un gran empresario. Justamente por eso, porque les costó salir adelante, porque te esforzaste. ¿Qué hacemos? ¿Enseñarle lo mismo a nuestros hijos? No, lamentablemente yo no tuve tele en mi cuarto, hay que ponerle la mejor tele. Yo no tuve computadora, hay que comprarle la mejor lacto. Mi amiga de ahí tiene su hijo, tiene computadora, tiene tablet, tiene celular, yo también le tengo que comprar a mi hijo, hay que comprarle, pero es darle justamente el veneno para que se vaya a un camino que lamentablemente muchas veces no tiene ya solución, porque hablamos de niveles y nosotros como psicólogos tratamos niveles, pero no somos magos, no hacemos milagros. Ya lamentablemente cuando el proceso ya está más allá de, solamente podemos de repente minorizar, pero no al nivel que se debería, no al nivel de tener a una persona con calidad de vida y que dé calidad de tiempo. Eso es lo que buscamos. Antes la televisión unía a la familia, ahora no, están generándose chismes, hasta peleas. ¿Por qué? Yo soy del rojo, yo soy del amarillo, no, que tú vas a ganar. Entonces no generamos unión. Bien, estamos llegando ya a la parte final de este debate. Le voy a pedir a cada uno que dé una conclusión final al público para poder ayudar sobre todo, ¿no?, a la educación de los más pequeños, que es lo que hoy en día se necesita en nuestro país muchísimo. Así que empezamos contigo, Eduardo, tus palabras finales. Bien, la televisión cada vez es menos utilizada por el ser humano. Bien, los niños generalmente utilizan otros medios. Bien, el YouTube es uno de ellos, ¿no? Para bien, bueno que esté sucediendo esto. Por otra parte, nosotros, los usuarios, no tenemos la capacidad de influir y ver la forma de que la televisión cambie. Es un elemento comercial, es un elemento informativo que se rige por
por el comercio generalmente, y lamentablemente no podemos influir los usuarios. Pero sí podemos cuidar mucho de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Podemos aportar mucho en su educación, evitando de que vean en algunos horarios, evitando que vean algunos programas, y sobre todo necesitamos darles oportunidades a los chicos que practiquen deporte, que salgan más a la calle, que se relacionen con más amigos, que utilicen la bicicleta, bien, que les guste acampar, que les guste viajar, que les guste estudiar, bien, que encuentren allí la satisfacción. Bien, pienso de que nuestra labor como padres va más dirigida a cuidar de nuestros hijos, porque probablemente la televisión, que hace mucho tiempo atrás la veníamos utilizando como una nana para que nos entretenga a los niños, a muchos les ha terminado haciendo mucho daño, ¿no? Empieza ya la adicción hacia algo, hacia una pantalla, que luego se deriva a los videojuegos, luego se deriva hacia tantas otras cosas que resultan siendo adictivas, ¿no es cierto? Sí, te agradezco mucho, gracias. ¿Dónde te puede ubicar el público? Bien, en el Centro de Psicología Villasol, en Universitaria 6040. Bien, el teléfono del consultorio es el 528-5041. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias Eduardo. a ti, Giancarlo. Bien, Leslie, tus palabras finales o conclusión para el público. Bueno, pedirles a los padres que tomemos más conciencia en la educación que damos a nuestros niños, ¿no? Ponerles horarios, patrones de conducta, incentivar los talleres educacionales donde podamos compensar o invertir nuestro dinero en computadoras, tablets, celulares que solamente dañan la integridad y la interacción y las decisiones de nuestros hijos, sino invertir el dinero en talleres educativos donde puedan fomentar la interacción social, el desarrollo de la autoestima, que genera un niño con estabilidad emocional y un buen caminante para un futuro y cambiar la sociedad en la que vivimos. También recomendarles que lo más importante es aprender a ser papás. Como siempre digo, no tenemos una escuela para ser padres, pero podemos aprender de forma sana y positiva que contribuya a la educación, ¿no? Generando conductas adecuadas que puedan llevar pues a un diferente país en el que tenemos, ¿no? Ya no estar en esta sociedad tan contaminada. Así es. Muchísimas gracias, Leslie, por todo tu aporte el día de hoy. ¿Dónde te puede ubicar el público? Bueno, búsquenme en Páginas Amarillas, mi consultorio es Italen, me pueden llamar al teléfono 94-642-0067. Muy gracias. Bien. Muchísimas gracias, gracias Eduardo. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con la parte final del programa. Ya volvemos. Nos encontramos ya en la parte final de este programa de hoy. Hemos tenido un interesante debate muy importante sobre la televisión actual versus la televisión de ayer. Les comento que países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda han incorporado en las escuelas el análisis de los medios de comunicación con el fin de fomentar la capacidad crítica y creativa de los estudiantes. Sin embargo, en nuestro país, al 40% de los jóvenes no se les enseña a analizar ni tampoco a comentar lo que ven en televisión, lo que sería muy preocupante según un estudio de Concord TV. Además, este estudio arrojó que los escolares le dedican el tiempo, en primer lugar, a consumir televisión, radio, internet y videojuegos, dejando en segundo lugar a los deberes y a las tareas. Por otro lado, según el especialista en audiovisuales James Dethler, habló sobre las tendencias nuevas de la televisión actual y dijo que los programas periodísticos de hoy están saturados de espectáculos, y tanto es así que los bloques políticos, policiales y también de notas locales y regionales también se habla de farándula, y esto ocurre por el interés de la empresa televisiva para capturar al espectador y para que no cambie de canal. Además, agregó que tanto los realities como los talk shows comparten la miseria humana y la sobreexposición de la vida privada. Llegó el momento de conocer tu opinión sobre este tema. La pregunta para el día de hoy fue: ¿qué prefiere, la televisión actual o la televisión de ayer? Vamos a ver los resultados a continuación. Vemos un porcentaje altísimo que prefiere la televisión
de ayer, la televisión de antes, mientras que un 20% solamente pues prefiere la televisión actual, la televisión de entretenimiento. Justamente vamos a hablar sobre algunos de los comentarios que nos han escrito a través del Facebook de Hablemos Claro. Una persona que prefiere la televisión de hoy indica de que si no te gustan los programas como los realities o los programas de farándula, entonces lo único que tendrías que hacer es cambiar de canal y no pasa nada. Pero, por otro lado, hay una señora que nos escribió que está pues en contra de esta televisión actual y que prefiere una televisión de antes, más educativa, porque dice que se necesitan programas así y sobre todo se necesita una pronta regulación de los contenidos de la televisión actual. Bien, yo agradezco a todas las personas que nos han escrito el día de hoy. No me quiero ir sin antes hacerles recordar los horarios de Hablemos Claro. Vamos todos los martes y todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por UTV. Y además los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como UTV Oficial para que usted pueda ver los programas ya emitidos de Hablemos Claro. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.